Bienvenido a Noticias en Foco. La única cápsula que desmenuza la noticia más relevante del momento desde todos los ángulos. No olvides darle like y suscribirte. Hola. Hoy vamos a analizar un tema importante. Las cifras más recientes sobre la pobreza en México. Se habla de una reducción histórica, ¿eh? Pero bueno, si rascas un poco, la cosa tiene sus matices. Vemos avances por un lado, pero también retrocesos que, la verdad, preocupan bastante. Para este análisis nos basamos en informes oficiales, ¿no? Del INEGI, la Secretaría del Trabajo, Bienestar, y también en artículos de prensa variada. Sin embargo, Infobae, El Universal y análisis de Bloomberg, Cielo, comunicados, la propia metodología del Coneval. En fin, un poco de todo para tener una visión completa. El objetivo hoy es entender bien esa bajada de la pobreza que se anuncia, qué factores la explican, por qué hay debate, sobre todo con el tema de la salud, y también qué implica que ahora mida la pobreza un organismo diferente. Vamos a ello. Empecemos por el titular principal, el que más se ha oído. Los datos que vienen del gobierno y la prensa dicen que 13,4 millones de personas habrían salido de la pobreza entre 2018 y 2024. Esto situaría la tasa de pobreza en un mínimo histórico, un 29,6%. Y la pobreza extrema también baja, 1,7 millones menos. Son cifras, muy llamativas. Sí, desde luego son cifras muy significativas. Un descenso importante en el papel. ¿Y las causas que se mencionan? Principalmente dos, por lo que hemos visto. Por un lado, el aumento del salario mínimo, que ha sido muy fuerte, un 116% en este periodo. Y lo que llaman el efecto faro, o sea, cómo esa subida influye en otros sueldos. Y también, claro, los programas sociales, los programas para el bienestar. Exacto. El tema del salario mínimo parece central. Luis Mungía, de Conasami, lo comentaba en Sin embargo. Decía que más ingresos, ayudan indirectamente a cubrir otras carencias. Por ejemplo, poder pagarte el transporte para ir al médico. También se menciona la regulación del outsourcing, de la subcontratación, como algo positivo en este sentido. Claro, tiene lógica. Pero, ¿hasta qué punto llega el efecto del salario? O sea, ¿es suficiente solo con subir sueldos para una mejora duradera? Buena pregunta. El propio Munguía, de hecho, advertía de eso. Decía que la política salarial, por sí sola, no es la panacea, y que sus efectos positivos podrían ir disminuyendo con el tiempo. No es una solución única, ni mucho menos. Ya. Y aquí es donde la cosa se pone, bastante más compleja, ¿no? Porque mientras bajan las cifras de pobreza por ingresos, vemos un contraste tremendo. Un aumento brutal de la gente sin acceso a servicios de salud. Unos 30 millones de personas, según leíamos en Infobae y El Universal. Esto choca mucho con la idea de bienestar multidimensional que se busca, ¿no? Totalmente. Choca frontalmente. La magnitud es que es alarmante. El Universal daba el dato del INEGI. Se pasó de un 16% de población sin acceso a salud en 2018 a un 34% en 2024. Es más del doble. Las fuentes apuntan a cambios en cómo se compran los medicamentos, por ejemplo, y también a que las familias gastan mucho más de su bolsillo en salud, es indicar. Y ojo, que otros indicadores sociales tampoco es que muestren grandes avances. El rezago educativo, por ejemplo, se quedó estancado casi en el 19%. Y también hay críticas a cómo se mide la carencia de vivienda, que a veces no refleja bien lo que cuesta de verdad alquilar o pagar una hipoteca. Todo esto nos lleva a otra polémica importante. ¿Quién mide la pobreza y cómo? Bloomberg y El Universal destacaban esto. Ahora mide el INEGI, pero antes lo hacía el Coneval, que era un organismo técnico e independiente. ¿Por qué es importante este cambio? Pues es muy relevante. El Coneval no solo aplicaba la metodología, sino que la definía. Esta metodología multidimensional, que combina los ingresos con 6 derechos sociales clave: educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación. Su independencia le daba mucha credibilidad para evaluar los datos, incluso los del propio INEGI. De hecho, hubo un episodio en 2017. Recuerdo algo, ¿sí? Pues el Coneval cuestionó unos datos de ingresos del INEGI y forzó una revisión. Gonzalo Hernández Licona, que fue director del Coneval, lo decía en Bloomberg: preocupa que al depender ahora la medición del INEGI, pueda haber influencias políticas. Entiendo la preocupación por la independencia. Claro. Aunque el INEGI asegura que usa la misma metodología y que ha incorporado a gente del Coneval, falta ese evaluador externo. Como respuesta, varias organizaciones civiles han creado un consorcio para hacer un seguimiento paralelo.
una especie de contrapeso. Y quizá conviene recordar rápido qué es ser pobre según esta medición. Sí, por favor. Pues es tener ingresos bajos y además al menos una de esas 6 carencias sociales que mencionaba. Y la pobreza extrema es tener ingresos muy, muy bajos y 3 o más carencias. Y aunque las cifras nacionales mejoren, las diferencias entre regiones siguen siendo enormes. Contralínea señalaba que Chiapas, Guerrero, Oaxaca siguen con más de la mitad de su población en pobreza, muy por encima de la media. Vale, entonces, resumiendo un poco el panorama. Tenemos por un lado un informe oficial que habla de una reducción importante de la pobreza, sobre todo por ingresos, gracias a salarios y programas sociales, pero a la vez un deterioro gravísimo en el acceso a la salud que afecta a millones. Y además, un cambio en quién mide todo esto, que genera, ciertas dudas sobre la independencia futura de los datos. Es un cuadro con luces y sombras muy marcadas. Exacto. Un cuadro muy complejo. Y nos deja una reflexión final, creo. Más allá de los números globales y de si la metodología es una u otra, ¿qué nos dice esta diferencia tan grande entre la mejora de ingresos y el empeoramiento de la salud? Sobre todo, ¿qué nos dice sobre la calidad real del bienestar? ¿Qué significa salir de la pobreza en un Excel si pierdes el acceso a algo tan fundamental como la sanidad? Quizás revela que, aunque mejoren algunos indicadores económicos, pueden seguir ahí o incluso empeorar problemas estructurales muy profundos. Problemas que definen la vida diaria de millones de personas. Una cuestión a la que habrá que seguirle la pista, desde luego.